Bueno, ¿qué tal? ¿La disfrutaron? ¿Sí? ¿Es rara? Sí, mucho, mucho, ¿sí? De hecho, yo creo que es la película que más se parece a Megalópolis de Coppola. Y recientemente, con el asunto que pasó con el Joker 2, Coppola le mandó un saludo al director, a Todd Phillips, y por ahí mencionó Coppola que el cinefotógrafo de Joker 2 se inspiró en muchas de las escenas de corazonada para la fotografía de Joker 2, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que la película tiene un culto muy extraño a partir de los años. En su momento para Coppola fue un descalabro total en la parte económica. No fue una película, bueno, desde luego bien recibida por la crítica, en ningún sentido. Y por otra parte, la pérdida económica fue mayúscula, o sea, prácticamente la inversión no se recuperó ni siquiera el 10% de esa inversión. Y bueno, pues Coppola tuvo que pasar una década completa haciendo películas por contrato, haciendo también una que otra película personal, pero sobre todo tratando de hacer y de recuperar el dinero propio para poder seguir haciendo los proyectos que le gustan. Y bueno, finalmente, hacia 1989 aproximadamente, pues viene de parte de los cuates la idea de, oye, ¿por qué no haces un Padrino 3 y ya te quitas de broncas, no? Pues bueno, El Padrino 3 pues fue una película que nació para terminar con esa década de descalabros económicos que tuvo Coppola. Y pues bueno, en el caso de One from the Heart, pues bueno, hay detalles importantes que discutir y también que todos platiquemos sobre la película, desde luego, pero la parte técnica es muy importante. Aquí la parte técnica es muy importante. Originalmente Coppola había recibido la historia de estos dos amantes malditos, ¿no? De manera muy aleatoria le había llegado el guión, él consideró que la historia era viable para una película y que iba a ser una película muy modesta, ¿no? Una película que se podía resolver prácticamente con 4 actores en un escenario de Las Vegas, que desde luego habría que hacer permisos y dar mordidas y cosas por aquí y por allá, pero finalmente que la película se podía hacer. Y Coppola tenía en aquel momento pues pensada una historia de amor que sobre todo lo alejara un poco del cine que venía haciendo en los años 70. Desde luego están los dos padrinos, Padrino 1, Padrino 2, está La Conversación, que fue la película que vimos la semana pasada, y estaba Apocalypse Now, y sobre todo, bueno, pues esos 4 años de desgaste emocional, económico, logístico que fue Apocalipsis ahora, pues finalmente en esta película iban a tener como un descanso. Esa era la idea original. Conforme fue avanzando el proyecto y conforme se le fueron cayendo otros proyectos por ahí, en aquel momento él estaba produciendo la única película de Wim Wenders producida en Hollywood, que iba a ser Hammett, sobre el escritor, sobre el autor del Halcón Maltés, sobre Dashiell Hammett. Y la película acaba siendo un desastre también, ahí sobre todo por intervención de un Coppola que no entendió nunca cómo manejar la sensibilidad europea de un cineasta como Wim Wenders. Por otro lado, asume la producción, en ese sentido, de El Napoleón de 1927 de Abel Gance, la restauración con música de su papá, con música de Carmine Coppola. Y bueno, pues ese es un proyecto que finalmente va a ver la luz de una forma muy espectacular. Se estrena en París, todavía está vivo Abel Gance, tiene 91 años y alcanza a ver su película como debe de ser. O sea, eso salió bien, Hammett salió mal, Apocalipsis Now seguía siendo una película muy compleja para el propio Coppola, y bueno, pues finalmente esta nueva obra va a crecer de manera descomunal. Y ahí es donde la generación de los 70 empieza a quedar muy mal parada, porque pues, los estudios dicen no podemos confiarles un proyecto porque el proyecto crece de manera descomunal y se acaba desbordando. A Coppola ya le pasó una vez y no tenía idea de que le iba a pasar por segunda vez, pero la diferencia fue que Apocalipsis Now sí dejó dinero, Corazonada no dejó absolutamente nada, y ahí es donde va a venir un descalabro terrible. Pero bueno, finalmente decide 2 cosas a partir de la filmación de Corazonada.
Él tiene un libro, Coppola tiene un libro que está editado en español, está editado en inglés, que se llama el cine en vivo, el live cinema. Lo que él se refería era que con las técnicas de video que existían a principios de la década de los 80, calculen ustedes que el primer reproductor de Betamax, de formato Betamax de video casero, apareció comercialmente en los Estados Unidos en el 72. O sea, todavía había ya un buen tramo de tecnología recorrida, ya había nacido el VHS también, y entonces Coppola decide echar a andar con el rodaje de Corazonada una estrategia tecnológica que para él resultó muy interesante. Dirigir la película no in situ, o sea, no en el set de filmación, sino desde una especie de camper, ¿no?, que se estacionaba fuera de los estudios Zoetrope, y desde ahí Coppola tenía varios monitores, varias pantallas, con varias cámaras que estaban filmando la película, y la película, vamos a decirlo así, se estaba haciendo en vivo, ¿no? O sea, él mismo ya no tenía que esperar a que el material se terminara, luego se llevara al laboratorio, se revelara y regresara, sino que en vivo estaba viendo la película y ya podía decidir con qué toma se quedaba y con qué no. Finalmente lo que hizo Coppola fue inventar o desarrollar o ayudar al desarrollo de lo que conocemos como el Video Assist, ¿no?, donde los directores de cine tienen un monitor conectado a la cámara que ve precisamente lo que la cámara está viendo, sin necesidad de esperar a que lleguen lo que en aquellos días eran los rushes, ¿no?, que te tardaban a lo mejor una semana en llegar, siempre y cuando el laboratorio no los velara, porque también llegó a pasar, ¿no? Entonces Coppola dice que él va a dirigir así Corazonada, así la dirige, y causa cierta controversia entre los actores, porque si bien son actores que ya lo conocen, sobre todo Frederick Forrest, que viene saliendo en sus películas casi desde el principio, Terry Garr, que ya había salido en La Conversación, un pequeño personaje, pero ya lo conocía, Raúl Julia, Natasha Kinski y bueno, todos los demás, sentían que estaban siendo dirigidos por un robot. Eso lo dice Terry Garr en una entrevista. Dice, bueno, Coppola echó a andar su estudio de filmación fuera del estudio, dice, y nada más nos gritaba a través de altavoces, a ver, va de nuevo, otra vez, a ver, échenle más ganas, échenle más intención, no sé qué, pero los actores nunca vieron a Coppola en el set. Entonces, pues para muchos de ellos fue una situación un poco de demasiado distanciamiento a favor de una tecnología que, bueno, finalmente se usa en el cine, pero Coppola le echó a andar en una película donde tal vez, dice Terry Garr, no hubiera sido lo mejor posible. O sea, esta era una película donde los actores sí necesitaban al director apapachándolos, diciéndoles qué emociones, diciéndoles cómo sentir las cosas. Por eso, no sé si les pasó, ya me dirán ustedes, pero Corazonada es un poquito fría emocionalmente. O sea, se supone que es una historia de amor, es un La La Land. Bueno, La La Land también está tomando leche de esta película de una manera durísima, ¿no? Pero le falta romance, o sea, como que, a ver, la historia es de una pareja que cumplen 5 años, se pelean, se separan, andan con sus fantasías cada uno por su lado y al final regresan. O sea, si no regresaran sería diferente, pero al final regresan. Y luego, como que si regresan o no, tampoco importa mucho, ¿sí? Hay como un distanciamiento que los actores mismos sintieron y que le da a la película una cierta frialdad que, pues bueno, piensen, no sé, a mí La La Land no me gusta. Digo, no me gusta, ¿en qué sentido? No se vale decir no me gusta. ¿Por qué? No me gusta porque si hubiera sido musical o no, daba lo mismo. La historia es tan tonta y tan simplona que daba lo mismo fuera musical o no. Por eso no me gusta como musical. Pero bueno, finalmente Emma Stone y Ryan Gosling, pues le echan ganitas, ¿no? Y si te crees que están enamorados. Sí, aquí como que Frederick Forrest y Terry Garr dices, ¿en qué momento van a demostrar esa pasión para poder recuperarse el uno al otro? No está en la película, eso es una realidad. Por otro lado, Coppola quería jugarse otra carta muy fuerte. Se estaban desarrollando por diferentes casas, sobre todo Sony, que tiene un crédito muy especial en la película, los primeros equipos de filmación digital en video de alta definición.
No es el video que ahora conocemos, no es el video 4K, 8K, que te da así ves los poros así abiertos, no es ese tipo de video. Pero lo que vieron ahorita está filmado en video digital del 81, que ningún cineasta del mundo está filmando en esa forma en ese momento. El formato es un formato cuadrado, el formato de video en ese entonces no es un video que se pueda expander, es un formato cuadrado que a Coppola le sirve para componer visualmente la película como una película antigua, como una película clásica. Ese formato es el formato académico con el que nació el cine y que hasta 1953, que se hizo la pantalla panorámica, cambiaron los formatos de cine. Entonces, bueno, Corazonada está filmada en 1:37, de tal forma que la gente ahora que la pudiera ver en una pantalla grande diría, pues me está faltando película, ¿no? No, este es el formato tal cual se filmó. Y pues bueno, para la parte visual ya había trabajado en Apocalipsis Now con uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine, que se llama Vittorio Storaro, que venía de trabajar con Bertolucci ¿cómo se llama? En El último tango en París, ¿cómo se llama? La de Jean-Louis Trintignant, El conformista. Era uno de los grandes nombres del cine italiano. Coppola se lo lleva a Apocalipsis y aquel se da vuelo. Incluso acaba creando un formato especial que se llama, o unos lentes especiales que se llaman Technovision, que es con lo que está filmada la película también. Entonces, bueno, Storaro se pone a investigar la parte del video digital y para los escenarios de la película, Coppola, bueno, pensando que esto va a ser un musical, y ahorita vamos a la parte del musical, dice, bueno, el musical, algo que tenía el musical clásico, al estilo de Singing in the Rain o de Americano en París, o de esas grandes películas, es que hay un gran nivel de artificialidad. Y no importa, porque finalmente el musical es un género fantástico. Entonces, pues mandó construir, y ahí es donde la película se le dispara hasta el cielo, pues todo lo que vieron ustedes está construido en foro. El casino, los hoteles, las azoteas, el deshuesadero donde está con Natasha Kinski, las casas, el interior de las casas de ellos. Todos y cada uno de los escenarios se construyeron de tal forma que también los actores pudieran pasar en vivo de un escenario a otro. Pero claro, acabaste creando toda una ciudad adentro de un foro. Y bueno, pues cada foco y cada coche y esa escena donde salen bailando todos en la calle de Las Vegas, pues imagínense cuánto costó, ¿no? O sea, nada más la pura renta de los coches de época, cuánto costaron, ¿no? Entonces, bueno, pues la película de Paradis Tabularis para el diseñador de arte fue sensacional. Storaro pues hizo por primera vez una película en formato de video digital del 81. Pues sí, muy padre, pero el problema es que cuando la película sale al público, el público la recibe de una forma profundamente fría. También por el género. El musical para 1981 ya está terminado, ya está completamente sepultado. El último gran éxito, o los dos últimos grandes éxitos que tenían que ver con música y cine, fueron Fiebre de Sábado por la Noche y Vaselina, y después de eso ya no hay manera de que el musical se levante hasta Moulin Rouge, y eso ya en los 2000, ¿sí? Entonces, también es un musical muy extraño, es decir, los personajes no cantan, que es lo que uno esperaría, sino que más bien las voces de Crystal Gale y de Tom Waits, maravilloso, están en la película, pero están como si fueran un coro griego, comentando las acciones y las emociones de los personajes. Entonces, es un musical que también, si ustedes oyeron, y afortunadamente están subtituladas las letras de Tom Waits, pues la película pudo haber salido de una canción de esas, ¿no? No son canciones que tengan rima, no son canciones que tengan una melodía definida. Mucho es la voz de Tom Waits improvisando con un pequeño cello o con un piano. Entonces, bueno, también las canciones no son particularmente el alma de la fiesta, ¿no? Entonces, todas esas variantes finalmente provocaron que pues, la película fuera para Coppola un descalabro total, que, les decía yo, pues es una película muy similar a lo que estamos viendo con Megalópolis, ¿no? Donde Coppola no necesariamente tiene que jugar las reglas de la industria,
sino está jugando sus propias reglas, su propio cine, mientras toda la industria está viendo cómo Coppola se va sumergiendo en un mar de deudas y de malas decisiones estratégicas de producción que finalmente le costaron una década de trabajo, donde no es que haga películas inútiles, simplemente pues, no vuelve a ser un Padrino, no vuelve a ser un Apocalypse Now, no vuelve a ser una Conversación. Tiene que hacer películas que hagan dinero, porque si no, se va al bote. O sea, esta película fue un fracaso rotundo, emocional, económico, a nivel industria, a nivel crítica, a nivel público. Y bueno, pues con el paso de los años, o sea, 43 años después, la película ha ido desarrollando un culto muy interesante de muchos cinéfilos que la encuentran y que ven precisamente como esa gran aventura detrás de Corazonada, pero la película sí deja una sensación muy fría, muy extraña, como de una película de romance sin romance, ¿no? O una película que parece que en un momento dado va a levantar y va a ser algo así como El Padrino, ¿no? Que no se baja nunca, pero nunca llega hasta allá, ¿no? Hay algo ahí raro y pues son decisiones de Coppola que, pues bueno, dice, esta es la película donde más experimento pude hacer, pero que salió completamente al revés en los términos que finalmente un cineasta emprendedor como Coppola necesita. O sea, si esto lo paga alguien más y no funciona, pues ni modo, no salió, pero a él lo paga él. Y él se tiene que enfrentar después pues, a todo ese descalabro que vino con el resultado de One from the Heart. Yo le tengo cariño, pero sí es un cariño muy extraño, ¿no? O sea, me encantan las canciones de Tom Waits, o sea, el soundtrack es extraordinario y lo puedes oír en tu casa miles de veces y te va a seguir fascinando. Las imágenes de Storaro, algunas son verdaderamente para enmarcarlas y ponerlas en las paredes, porque el poder de imagen de Coppola y Storaro no tiene comparación. Pero la película como que sí dices, ¿y luego qué? ¿No? O sea, nunca acabó de arrancar, nunca acabó de levantar, ¿no? Pero a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció? Yo creo que es la primera vez que todos ustedes la ven, eso sí, me queda muy cierto. ¿Qué les pareció? A ver, cuéntenme. Adelante, Norma. Me gustó muchísimo visualmente. Claro, sí. Yo hubiera querido que se fuera Bora Bora, ¿verdad? Pero porque es sí. Plano. Pero visualmente me recordó, y curiosamente hoy estaba viendo una publicación de un fotógrafo X, no recuerdo quién, pero que decía, un fotógrafo japonés, pero que comentaban que tenía como cierta estética como de Blade Runner en cuanto a los colores, el neón y todo eso. Sí. Entonces leo esa nota en la mañana y ahora veo la peli, y es también en cuestión de color, pues va como por ahí, ¿no? Claro. Es como muy como cyberpunk, muy neón, como estos colores, pues sí que en realidad es como un sueño. Sí. La peli es como, sí. Y la sensación que a mí me dejó fue así, ¿no? O sea, como un sueño, ¿no? Y creo que tiene la lógica, porque también como que todo este juego de planos que hace que están acá los actores y atrás, sí. La imagen como, yo no sé cómo lo hizo, o sea, proyectada en pantalla, pero que se sigue por ahí la acción y ya entra en realidad, digamos. Eso me pareció fabuloso, ¿no? O sea, como tenías el primer plano, allá la acción proyectada en pantalla, que se veía proyectada, y de repente pasaba algo, y de repente esa acción ya era la acción y ya era real. Entonces visualmente me encantó, y Tom Waits me encanta, y sí. No, me gustó mucho. Sí, bueno, mencionas Blade Runner. Blade Runner es un año después de Corazonada, pero sí hay esta idea en los 80 de la posmodernidad en el cine, ¿no? Y creo que tanto Coppola como Ridley Scott son muy conscientes de la estética que se está viviendo en los 80, y los 80 son neones, es plástico, sí. Es lo artificial y lo viejo y lo nuevo, ¿no? O sea, aquí el musical, pues bueno, generalmente era una historia de amor, y aquí es una historia de amor de dos personajes que truenan y que se van con sus respectivos sueños eróticos para finalmente llegar al mismo punto. Entonces es como esa posmodernidad
de voy a usar un género, una estética, una narrativa y voy a contar una historia diferente, ¿no? Entonces, bueno, lo hace bien Coppola, lo hace bien en el sentido de la operatividad, pero la película lo que le falta es que tenga más emoción la historia, ¿no? Y miren que el cuarteto protagónico está muy bien, o sea, Frederick Forrest era muy bueno, digo, no fue un gran actor, pero Coppola trabajó mucho con él, personajes muy padres. Terry Garr era de comedia, o sea, era una especie de Goldie Hawn, de hecho es la generación de Goldie Hawn, de todas ellas. Y bueno, pues los otros dos, Raúl Juliá era un personaje admiradísimo por Meryl Streep, por Robert De Niro, por toda esa generación con la que creció. Y pues bueno, aquí lo vemos de Latin Lover, ¿no? A Raúl Juliá. Y pues bueno, Natasha Kinski, que viene de hacer Tess con Roman Polanski, que es la hija del loquísimo Klaus Kinski, ¿no? Y que bueno, no necesitaba actuar, con que saliera Natasha Kinski, la película se llena solita, ¿no? Y bueno, decir que de que le queda muy bien y incluso parece un poquito de los personajes de Wim Wenders de las Salas del Deseo. O sea, hay como que muchos hilos ahí en Corazonada, y aunque haya sido una película tan vapuleada en su momento, mucha gente la vio porque tú encuentras cosas de Corazonada en otras películas. O sea, finalmente a lo mejor no la vio el gran público, pero que la vieron fotógrafos y diseñadores y escenógrafos y vestuaristas y coreógrafos, como que dijeron, ah, caray, ahí hay algo importante, ¿no? Y entonces, bueno, la película todo el tiempo está jugando con este cine diferente que está haciendo Coppola, pero también hay una teatralidad muy importante. Hay estos planos donde efectivamente, como dice Norma, pasamos de un ambiente a otro prácticamente al mismo tiempo, y eso pues era parte de ese invento que Coppola se saca de la cabeza, que era el cine en vivo, el live cinema, ¿no? Que se supone iba a solucionar muchos problemas de muchos directores de cine en el mundo. Bueno, finalmente vino mucho después. Entre la gente que está acreditada en la película está Garrett Brown. Garrett Brown se va a ganar un Oscar especial en la parte tecnológica porque es el creador del Steadicam, de este arnés que se montan los fotógrafos para montar la cámara y que puedan correr, caminar, y la cámara con esos amortiguadores que tiene el Steadicam logre mantener una visión completamente uniforme. La escena del baile. Un año antes, Garrett Brown dio a conocer al mundo entero. Primero se dio a conocer en Rocky, la primera vez que se usa Steadicam, en la escena de la pelea final. Pero en El Resplandor fue donde Kubrick se dio vuelo usando a Garrett Brown, y luego Garrett Brown va a dar con Coppola en Corazonada. O sea, efectivamente todo el baile en la calle está filmado con Steadicam gracias a Garrett Brown, ¿no? O sea, bueno, finalmente la película está anunciando como muchas novedades tecnológicas que el cine va a tener en las siguientes décadas, pero como le fue tan mal, ese cambio tuvo que venir de forma un poco más pausada, ¿no? Sí, adelante. Bueno, en esto que mencionas de encontrar como hilos bueno, jalar la misma estética hacia otras películas, no sé si tengas dentro de tus datos, sí. Creo que es Storato. Yo la verdad es que en ese tiempo decía Vittorio Storato y me valía gorro quién dirigía. Yo iba a ver a Vittorio Storato y no me acuerdo bien, sí, de una película que se llama Días de Gloria, por lo menos aquí. Days of Heaven, sí. ¿Y la hizo Vittorio Storato? No, es Néstor Almendros. Néstor Almendros, cierto. Sí. Que es una fotografía rural hermosísima, sí. No, ese es otro enfermo, ¿no? Néstor Almendros es otra cosa. Y Nyqvist, ¿no? Y Nyqvist, que sigue trabajando con Bergman y luego ya se mete a Hollywood y hace cosas padrísimas. No, Almendros, lo que pasa es que tiene una gama enorme como artista visual. O sea, te puede hacer el blanco y negro del Niño Salvaje de Truffaut,
y luego se brinca a Días de Gloria con esos paisajes rurales, ajá, y las langostas y el atardecer y todo. El final es sí, a contraluz con los grillos, es sí, sensacional. Sí. Yo lo volvería a ver una y otra vez. Sí, no, ese es Néstor Almendros, sí, fotógrafo catalán, sí, que falleció ya hace muchos años, pero estupendo también. Néstor Almendros trabajó mucho con, sobre todo Truffaut y Scorsese. En algunas películas de Scorsese fue también director de fotografía. Y sí, Vittorio Storato, sí, no hace una donde sale Pretty Baby, ¿no es Pretty Baby? La de Louis Malle. Ah, creo que sí, también es Vittorio Storaro. Sí, Vittorio Storaro tiene, o sea, el gran trabajo de Storaro es con Bertolucci. Ajá. O sea, empiezan en El último tango en París, El conformista, Novecento, viene después El último emperador, que son los Óscares de Storaro. Con Warren Beatty filma Reds, la historia de John Reed en la Unión Soviética, y con Coppola hace Apocalypse Now y hace Corazonada. O sea, no, sí estamos hablando de uno de los grandes fotógrafos de todos los tiempos, ¿no? Que tiene su famoso libro que se llama Escribiendo con Luz, bellísimo libro sobre el arte de la fotografía, ¿no? Bueno, aquí es el Storaro, además aquí metiéndose con la onda digital y todo eso, que pues bueno, los puso a trabajar a todos y fue una experimentación para todos, ¿no? El problema es que la película no era experimental, la película era para que el público la viera, y fue donde pues a Coppola se le quitaron un poquito las ganas de andar experimentando con el cine, ya hasta muchos años después, ¿no? Sí. Y bueno, la única otro detalle nada más, sí, en ese tiempo yo creía sí, que un cinefotógrafo prefería filmar. Sí. No grabar, digamos. Ajá. Como se me hace como muy temprano, ¿no? Muchísimo. Claro. La digital. O sea, tomen en cuenta que el cine digital, como lo conocemos y lo estamos viendo ahorita, empieza a finales de los 90. Uh-huh. Esto es principios de los 80, o sea, te estás aventando casi 2 décadas antes. Uh-huh. Pero los japoneses con Sony empezaron a experimentar mucho para acercar a los cineastas al video de alta definición. Y si bien los cineastas no reaccionaron bien, porque fueron pocos los que le entraron, finalmente esas técnicas se van para la televisión y sí se empiezan a aplicar de una forma muy interesante. Los japoneses tienen HD desde el 85, ¿sale? Entonces sí, finalmente poco a poco, por ejemplo, Peter Greenaway, cuando filma los libros de Próspero, o filma el libro de cabecera, ahí ya empieza a meter el video wall y todas estas cosas en cine, partiendo de lo digital, pero el cine digital ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? No, y también, pues bueno, venías finalmente trabajando con George Lucas, que es tu compadre, y George Lucas está desarrollando toda un área digital desde principios de los 80 también, con el pretexto de los efectos especiales de la Guerra de las Galaxias. Ahí se fue desarrollando toda una línea de trabajo digital, que luego pues ya se vuelve Pixar, y luego ya se vuelve los dinosaurios de Jurassic Park, y ya se vuelve todo eso, ¿no? Una pregunta nada más, sí, y suelto el micrófono. Ya que hablaste de ahorita de Peter Greenaway, él hace el contrato de Villicán. Exactamente, en el 82. ¿Y quién es el fotógrafo? Es Sacha Berny, que es su gran fotógrafo durante toda la primera etapa de su carrera. El fotógrafo de Hiroshima, mi amor, el fotógrafo de varias películas, Belle de Jour, la fotografía Sacha Berny. Pero Sacha Berny venía también experimentando con Greenaway todo este acercamiento al video digital, mezclado con cine, ¿no? Pero sí, no, aquí todo fue un desarrollo de Sony, se los acercó a los cineastas no jalaron, pues nos vamos a la tele, y en la tele empiezan a hacer todo el cambio digital, ¿no? Poco a poco, sí, esta es una película sumamente anticipada a todo lo que va a pasar después, ¿no? Ahora, por ejemplo, este formato del 1.37 lo estamos volviendo a ver en muchas películas, por una cuestión estética, por una cuestión narrativa. O sea, el 1.37 aquí le da a Coppola la oportunidad de hacer algo clásico,
para otros cineastas es la oportunidad de hacer algo más claustrofóbico, por ejemplo, ¿no? E incluso hay películas mucho más delgadas, no sé si se acuerdan de Mommy, de Javier Dolan, que está filmada en formato casi de celular, para que sientas el mundo completamente apretado de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, los formatos digitales ahora están permitiendo hacer ese tipo de cambios, ¿vale? Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? The One from the Heart, ¿no? Que no parecería una película de Coppola. ¿Verdad que no? Eso también es bien interesante. Es bien interesante, o sea, dices, este es el señor que hizo El Padrino, este es el señor que hizo Apocalypse Now. O sea, imagínate que vienes de ver Apocalypse Now con la escena de los helicópteros, con las valquirias bombardeando y Marlon Brando calvo recitando a T.S. Eliot con cabezas cortadas ahí. Y de repente ves esto. Y sí, bueno, simplemente Coppola, hay una entrevista donde dice, yo quería hacer una historia de amor, dice, y quería probarme a mí mismo que yo podía hacer una historia de amor sin caer en una onda épica, que bueno, épica le salió la producción, pero dice, yo quería hacerlo así, dice, y tenía ganas de hacer una historia de amor, y luego, bueno, ese tema de las historias de amor, por ejemplo, la semana que viene, que nos vamos a ver para nuestra tercera sesión, pues hay un tema muy importante para Coppola, que es el amor entre hermanos. Ese es un tema que aparece en varias películas suyas. Él tuvo una relación muy cercana con su hermano mayor y su hermano menor, que de alguna manera estuvieron involucrados en el cine. El hermano mayor es el papá de Nicolas Cage, por ejemplo, que es Nicolas Coppola. Sí, entonces, y bueno, los hijos de Coppola, los 3 hijos, Giancarlo, que aquí tiene crédito de asistente personal, Roman, que hasta la fecha sigue trabajando con él, y nuestra querida Sofía, que la vamos a ver bien jovencita la semana que viene, muy niña la semana que viene, pues también tuvieron una camaradería muy interesante. Entonces, para la próxima semana vamos a ver una pieza magistral de lo mejor del Coppola de los 80, que se llama La Ley de la Calle, Rumblefish. Mickey Rourke, Matt Dillon, Nicolas Cage, Diane Lane. La música, bueno, ahí aparece Tom Waits, al que oyeron cantar hoy con esa voz aguardientosa, lo van a ver como actor la semana que viene. Y música de Stuart Copeland, el baterista de Police, ¿no? Entonces es una obra maestra, no se la vayan a perder, Rumblefish. Sí, sí, adelante. Ya habían filmado Down by the Law, donde sale Tom Waits. No, Bajo la Ley es hasta 88. Okay. Faltan muchos años todavía. Okay. Sí, no. Ese es Jim Jarmusch, el maestro Jim Jarmusch. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Corran la voz. La vamos a ver en copia restaurada también. Entonces, bueno, pues la vamos a disfrutar mucho. La Ley de la Calle, de Francis Ford Coppola. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.